pues, y seguimos con el asunto del coronavirus. Yo estaba mirando la presentación que hizo esta señora, esta periodista cubana en el noticiero de televisión en Cuba. Y entonces creo que hay que analizarlo bien, porque aquí se puede ver perfectamente la manera que tiene el régimen cubano, con todos estos alabarderos que tiene, todos estos personajes miserables, que son capaces de un cinismo tan increíble, ¿no? Y de ver cómo deforman las cosas, como ellos buscan retazos de noticias por aquí y por allá para formar como una especie de visión negativa de todo lo que se aleje más de Cuba, de todo el que tenga un sistema de más de derecha, el que tenga un sistema más democrático, todo el que quiera un poco más de privatización, de un Estado menos grande, menos costoso al final para los ciudadanos, que son los que tienen que pagar los impuestos después. Entonces es increíble el cinismo de esta señora. Vamos a empezar un momentico a ver, y fíjense bien entre líneas todo lo que ella dice. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diana Lázaro. Bueno, durante muchísimo tiempo escuchamos en varios países del mundo que la mejor solución para el sistema de salud era la privatización. Es más barato, dicen algunos. El privado es más eficiente que el Estado, dicen otros. Decían, por ejemplo, que en Chile había un milagro por lo bien que iban las cosas después de la dictadura y ahora no hay quien pague un medicamento. Bueno, como era de esperarse, ella empieza con el asunto de la privatización de la atención médica. Y señores, no es un secreto para nadie que un hospital privado o un centro de atención de salud privado es 1000 veces más eficiente que uno estatal. Es más eficiente. A que haya países con un sistema de salud pública eh, perfectamente desarrollado, que es eficiente, que es de calidad, eso no es un secreto. Pero ninguno es un país socialista, ni comunista, ninguno de ellos. Ninguno, yo no lo conozco. Y de Cuba, que no me vengan a decir de Cuba. Entonces saltan inmediatamente a atacar a Chile, que si no se puede pagar un medicamento. Es verdad, los precios de los medicamentos en Chile han estado a niveles estratosféricos a causa de muchas empresas farmacéuticas que se han rellenado los bolsillos. Pero hay que tener en cuenta también que hay medicamentos que en Chile cuestan más, los medicamentos que son los de nueva creación, que son medicamentos de estos que requieren investigación, que requieren la creación como tal. Es un proceso costosísimo, que es lo que mucha gente no tiene en cuenta cuando empieza a protestar por el costo de los medicamentos. Pero medicamentos genéricos en Chile son más baratos y son asequibles al bolsillo de la gente. Y otra cosa que nos dice ella, que toda esta situación se viene arrastrando desde los tiempos de que estaba la amiga de Michelle Bachelet, que es de izquierda, que es socialista, y que ahora precisamente el gobierno de derecha de Piñera es el que ha estado tratando con 30 puntos, que hizo un programa de 30 puntos para poder aliviar la situación de los chilenos en lo referente a obtención de medicamentos. Ha sido Piñera el que está enfrentando esta situación, no ha sido Michelle Bachelet. Ahí tenemos, seguimos. Este nuevo coronavirus ha puesto en evidencia que todo eso es mentira. Ni es más barata la atención privada de salud y debilitar los sistemas públicos genera más problemas. Varios medios de comunicación han publicado artículos que quizás no son los que más se leen, pero que revelan cómo esta pandemia ha sacado el peor rostro del sistema capitalista. Vuelve lo mismo el ataque al sistema capitalista, que es cruel, que no sé qué. Entonces nadie está hablando de debilitar al sistema público de salud, eso es una tontería, ¿no? En cualquier país con un sistema de gobierno razonable, no lo que hay en Cuba, hay cierta validad, hay sistemas de salud privados y hay gente que lo puede pagar o que quiere ir o que tiene un seguro que le permite acudir a ese centro privado. Y hay quien asiste al centro público, como es mi caso, yo siempre he ido a centros de salud público y nunca me ha faltado nada, ni me faltan las medicinas. Y entonces, ¿cómo es posible que el capitalismo ese cruel me permite a mí, que soy una persona de clase más bien baja, adquirir todas las medicinas que me hacen falta, o a mi esposa adquirir las medicinas de ella, que son más caras que las mías?
y con un seguro que le permite una rebaja grandísima de los medicamentos. A veces yo, por algún problema de contrastar opiniones, por querer una segunda opinión, he sido remitido a un centro privado, a un especialista privado, y he pagado una cantidad, es mayor, pero es una cantidad que cualquiera la puede pagar. No me ha sido una cosa onerosa. Así que no sé porque ese ataque tanto a los países capitalistas. Y, y bueno, es todo este asunto de la política de presentar el capitalismo como un sistema cruel, cuando en realidad es el único sistema que funciona, tanto en educación, tanto en salud, tanto como en todas las demás ramas. Es el único que funciona. Lo han hecho, por ejemplo, The Guardian, el diario británico, y The New York Times. Está demostrado que hay 3 elementos que hacen más vulnerables a alguien de contagiarse: la edad y tener condiciones preexistentes de salud. Pero hay un tercero: pertenecer a grupos de bajos ingresos. Ahora oigamos esta imbecilidad, porque eso es una imbecilidad, que son causas de contagio: ser viejo o tener bajos ingresos. ¿De dónde saca esta mujer eso? ¿Qué clase de idiotez es esa? No tiene nada que ver, el contagio del coronavirus no tiene nada que ver con que si la persona es vieja o no. Lo que sí constituye un factor de riesgo mayor para una persona de edad avanzada, el hecho de contraer el coronavirus. Pero no quiere decir que sea un factor de contagio. Una persona no se contagia porque es más vieja, ni porque es más pobre. Nada que ver. Pero no se contagia porque cualquiera que sepa cómo se transmite el coronavirus sabe que es muy fácil y muy rápido de contagio. Basta con que una persona haya tocado una superficie X, una mesa, un botón de un cajero automático, un botón de un ascensor, y que otra persona después pase por ahí que no tiene el mismo nivel monetario, la misma capacidad quizás del otro, y tocó el mismo botón que tocó el más pobre y se contagió. Eso no tiene ningún sentido, es una tontería pero absoluta. Esta mujer es una cosa increíble. Algunos ejemplos. En Japón los taxistas están sin trabajo, la gente en cuarentena, pero el Estado, que preserva allí alguna ayuda al trabajador, subsidia esta baja en la demanda para evitar el desempleo y por tanto la pobreza, la falta de comida. Ahora pone el ejemplo de Japón, que da subsidios, pone como ejemplo a los taxistas para que producto de la pérdida de pasajeros, ¿no? Pérdida de empleo, para que no caigan en la pobreza y no les falte la comida. Hay que tener la cara de concreto armado para, estando en Cuba y hablando a favor de Cuba, decir que si el Estado se tiene que subsidiar a la gente que no tiene comida. ¿Desde cuándo el Estado cubano se va a ocupar de subsidiar a nadie? Si el Estado cubano lo que da es una miseria. Si todo el mundo sabe que la seguridad social famosa esa que se decía Cuba jamás sirvió para nada. Había viejos que yo me acuerdo que ganaban 15 pesos, 20 pesos y le daban un radio o le daban un poco de gasa. Gente que tenían colostomías y todo le daban un rollo de gasa que le tocaba una vez cada 3 meses, una cosa así. Después era una lucha en buscarlo y esperar a que llegara y que había, que no había, que si el algodón. ¿De qué está hablando? Parece que ella está hablando como si estuviera situada no sé, en el país de Jauja, no sé dónde está ella, en un país súper desarrollado, hablando de otros países. Esto es una cosa increíble. Es decididamente anormal. Poniendo ejemplos de que un país subsidia a los trabajadores cuando pierden el empleo. En Cuba, cuando el periodo especial, ¿cuánta gente no perdió empleo y se tuvieron que buscar otros trabajos y estuvieron en la calle viviendo de lo que aparecía? Por favor, pero ¿qué cuento es ese? No es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no es obligatorio por ley pagar por baja de enfermedad. Otras experiencias vienen de los trabajadores de supermercados o restaurantes, trabajos que no se pueden hacer a distancia y que ya estaban con bajísimos salarios y que ahora se ven obligados a no trabajar y por tanto no cobran. Muchos de los trabajos que pueden hacerse desde el hogar, pongámonos a pensar, son trabajos profesionales realizados normalmente por la clase media. No. Ella es decididamente estúpida. Es decididamente estúpida.
¿Quién dice que los trabajadores de los supermercados y estas cosas se han quedado sin trabajo? Los supermercados, algunos han tenido bajas, algunos han cerrado algunas cosas, pero el supermercado tiene que funcionar para que la gente pueda abastecerse de alimentos. Y lo que tiene que tener cuidado la persona que va al supermercado es estar aislada, estar bien protegida con guantes, en el caso que necesite, bueno, que use la mascarilla y que tenga mucho cuidado con lo que toca, donde lo vuelve a poner y tratar de no estar en contacto con demasiadas cosas, pero las medidas elementales, lo que se puede hacer. Y, y lo otro, no sé quién demonios le dijo a ella que las compras de supermercado se pueden hacer a distancia. ¿Quién le dijo a ella eso? ¿De dónde saca esa estupidez? En Cuba quizá no se podrá hacer, pero que aquí cualquier supermercado, yo entro en internet, hago mi lista, les mando por internet a la página del supermercado, me la preparan ahí, viene un camioncito y me la trae. ¿Cuál es el? ¿Quién te dijo a ella que no se hace eso? Entonces se pueden hablar de que los ingresos de las personas que trabajan desde la casa son que si clase media, que no sé qué cosa. ¿En base a qué? Sobre la base de qué experiencia está hablando ella así. En Cuba nadie tiene esa experiencia de que trabajar desde la casa. En Cuba no hay una red de internet, no hay internet. Ni hay una red que te permita trabajar desde tu casa sin tener que moverte hasta el trabajo. ¿Y de qué me está hablando? Como si hubiera que proteger a la gente, ponerlos a trabajar desde la casa. Pero, de, ¿cómo se le ocurre decir una cosa así en un país donde no se han limitado ni el transporte público para proteger el contagio, donde la gente sigue haciendo cola, donde la gente sigue en la calle, donde la gente actúa como si nada estuviera pasando, donde le mandan a quitarle la mascarilla al otro y donde le aseguran a todo el mundo que no pasa nada? Vamos a seguir porque esto, a ver hasta dónde llegue. A nivel mundial, las personas que ganan menos o que no ganan tienen menos acceso a la atención de salud, a la educación y por tanto tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes. Eso no lo digo yo, lo dice la OMS. Y además, no es que pase en Sudáfrica o en Chile, pasa también en Londres y en la Italia esa que es rica en el norte y pobre en el sur. Vamos a ver esto. No sé cómo afrontar esta semejante cinismo o semejante estupidez. Es difícil, no sé cómo afrontarlo. Ya se pone ahora a comparar, a hacer una serie de comparaciones de que las personas con menos ingresos o los que no tienen ingresos, o sea, gente que no ganan, que son camaleones, viven del aire, ¿no? Sí, según lo que da a entender, en el capitalismo hay personas que deben vivir del aire porque como no ganan dinero, viven del aire. Es la tontería de reafirmar y volver a decir que las personas de bajos ingresos que tienen problemas para adquirir el derecho a la salud, los medicamentos, eso no es cierto, señor. Las personas de bajos ingresos tienen un seguro, que por ese seguro que existe gracias a esa gran cantidad de trabajadores privados que hay de pequeñas empresas y de otras empresas grandes que pagan una cantidad de impuestos para mantener a esa seguridad social nacional, que es la que después ampara a todas esas personas de bajos recursos. Pero en un país normal, que todo el mundo tiene un seguro médico, uno más caro, otro más barato, pero no he visto que la gente se quede sin su medicina. Yo por lo menos vivo en un país capitalista, en un país que no es precisamente de los más fáciles, y yo no veo que nadie se quede sin medicina. No he visto, no me he tropezado con eso jamás en mi vida. Y entonces ponen como ejemplo esa Italia rica en el norte y pobre en el sur. ¿Quién coño le ha dicho a ella que Italia es un país rico en el norte y pobre en el sur? Italia es un país que en el norte históricamente ha sido más industrializado y ahí están las grandes compañías, las grandes cosas, pero el sur es un país donde se vive un poco menos con esa presión que se vive en el norte. Es otro tipo de vida, otro tipo también quizás de mentalidad de la gente. Pero no es un país donde se vive mal en el sur, que la gente sea pobre, que vaya a Nápoles, que vaya a Palermo, que vaya a ciudades del sur y que mire a ver si la gente de ahí son pobres. Me parece que esta mujer, yo no sé, o no ha viajado, no,
La desigualdad mata, vulnera derechos humanos elementales, temas que han advertido una y otra vez activistas políticos o personas de bien que han sido desoídos ante la fuerza del mercado. O sea que entonces la fuerza del mercado mata a la gente. O sea, donde en realidad, con todos los ejemplos que tenemos en la inmensa mayoría de los países del mundo, la fuerza del mercado es la que alimenta a las personas. Porque sin mercado no hay nada. Entonces resulta que esta señora dice que la fuerza del mercado mata a la gente. Y que los estados que violan los derechos humanos fundamentales, más elementales, que provocan esa desigualdad. En Cuba no existe desigualdad. Porque, a ver, si yo mal no creo recordar, en Cuba, ya que estamos hablando de la atención médica, los hospitales que son para el pueblo están hechos un asco. Los baños llenos de porquería. No hay medicina, los enfermeros no quieren trabajar, los análisis de laboratorio dan erróneos. Yo lo viví en carne propia. Salones de operaciones que no están completamente estériles, después el paciente pilla un estafilococo, una cosa de esa. Hospitales pediátricos que no hay ni siquiera el depresor de lengua, que es un pedazo de palo, un pedazo de madera. Tampoco lo hay. Que un médico tiene que trabajar en condiciones que no hay ni un aire acondicionado a veces, donde hay mosquitos, donde hay cucarachas. Ese es el estado que prioriza la atención médica por sobre el mercado, porque ese es Cuba. No entiendo, porque yo vivo en un país que prioriza el mercado y aquí todos los hospitales están limpios y todos los médicos de familia, las mutuales están muy limpios y hay de todo. No falta un reactivo jamás, no falta nada. Vamos a ver. Ajá, sin embargo en Cuba, en ese mismo hospital que está lleno de cucarachas, en ese mismo país, con esos hospitales todo está talado y con esa pésima atención que no tienen ni ambulancias que vaya a buscar a nadie. También hay otros hospitales como el CIMEC, como La Pradera, como el Cira García, donde ahí te atienden a cuerpo de rey, donde ahí no falta ningún medicamento, ahí no falta ningún reactivo, ahí no falta ningún insumo médico, porque ese es para los turistas o para los dirigentes que tienen el CIMEC y tienen La Pradera, por supuesto. En ese CIMEC ahí no falta nada, y es un hospital a todo tren, con aire acondicionado, con todo muy limpio, con televisión por cable, con comida muy buena, pero ese no es para el cubano infeliz. Entonces me estás hablando de desigualdad, hija de puta. En algunos países el coronavirus se ha aliado con la inequidad para armar una tormenta perfecta. Y sí, hay países en los que los sistemas de salud mandan a la gente para las casas con síntomas respiratorios porque no tienen capacidad para asumir la carga que supone esta pandemia. Señora, se manda a la gente para las casas porque es el lugar más seguro en el caso de esta pandemia del coronavirus. Se está comprobado que se está más seguro en la casa, donde uno no tiene contacto con el resto de la gente, que hasta en un mismo hospital, porque en un hospital hay que destinar inmensos recursos para tener a esa persona uno por uno completamente aislado. Y las personas que presentan síntomas, el mejor lugar donde puede estar es en su casa, y ahí el médico de familia, el personal de su mutual, o sea, se le puede controlar sin tener que incurrir en todo el gasto que implica hospitalizar a esa persona. Ya cuando la persona presente los síntomas, está en un estado de situación, bueno, pues sí hay que hospitalizarlo. Pero mientras tanto no hay que hospitalizarlo, es un disparate. Y aclaro, no estoy queriendo decir que esto afecte solamente a pobres. Esto no entiende de fronteras. Se contagia a Michel Barnier, por ejemplo, el jefe negociador del Brexit por la Unión Europea, o el actor estadounidense Tom Hanks y su esposa, o Idris Elba, el popular actor británico, o la esposa de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, Sofía, o incluso el representante del Congreso estadounidense de origen cubano, Mario Díaz-Balart, que dice que no sabe ni cómo se contagió. Y es que este no es un problema que se queda de un solo lado. No tiene fronteras, es la característica que suelen tener las emergencias sanitarias, son un problema de todos. No, ella es tonta, como dicen los españoles, tonta del culo. Porque primero dice que es un problema que afecta más a los pobres, y ahora resulta que está diciendo que el coronavirus no tiene frontera, que afecta a todo el mundo, al pobre y al rico por igual. Pero será imbécil.
Esta crisis confirma realidades que antes parecían opiniones políticas. Los estados fuertes que tienen recursos y voluntad para enfrentar la salud como un derecho humano de primer orden asumen estas crisis mucho mejor que otros. Le pongo más ejemplos. En Argentina hasta hace 3 meses no había Ministerio de Salud Pública. Hoy es noticia que encontraron en un almacén muchísimos recursos sanitarios olvidados que el gobierno de Macri no usó y dejó cogiendo polvo. Y vuelve con más desinformación y con más noticias sesgadas y con verdades mezcladas con mentiras. Son especialistas en eso. Es increíble. Ahora, entonces le empieza a echar a Argentina. Claro, porque Argentina le empieza a atacar al gobierno de Macri, porque claro, es el que se oponía a Cristina, que es la amiguita del régimen cubano. Entonces ahora hay que presentar como que Macri era un despilfarrador, que Macri era un tipo que no le importaba la suerte del pueblo, porque él era de derecha, era el capitalista por excelencia, que se cuánto. Y entonces te presentan en un correo, en una oficina de correo, en un lugar, ¿no?, que aparecieron ciertos insumos médicos, aparatos de electromedicina sobre todo. Sí, había unos cuantos equipos, pero ni era una inmensidad de equipos cogiendo polvo, no, pues no estaban cogiendo polvo tampoco, estaban perfectamente sellados con nylon, con todo. Pero no tampoco ahora decir que Macri los tenía ahí cogiendo polvo, porque Macri le dio la gana. Él es un tipo cruel y entonces tenía a los pobres, a la pobre gente ahora, mira, afectada por el coronavirus sin tener esos equipos valiosos. La mayoría de esos equipos no tienen que ver con el coronavirus, eran equipos de electromedicina que sí tienen cierta utilidad para hospitales, para el coronavirus, y son necesarios en los hospitales, por supuesto que lo son, pero no eran ni una cantidad grande. Yo vi las cantidades, no es nada, son algunos electrocardiógrafos, otros espectrómetros, microscopios, cosas así, eh, algunas camillas, sí, cosas que realmente hacen falta y que es un error imperdonable que alguien lo deje olvidado en una oficina. Pero no es que lo quieras presentar ahora como culpa de Macri, porque bueno, Macri era lo opuesto a la señora Cristina, a la vieja bruja esta. En Bolivia no saben cómo lidiar ya no con el coronavirus, sino con el dengue, ese que no se va de nuestros países y que tanto esfuerzo cuesta controlar. Pero ahora es un país sin médicos cubanos y con un sistema público desatendido. Claro, claro, que en Bolivia con Evo Morales todo era una maravilla, todo era perfecto, todo era color de rosa. Claro, Evo Morales, el amigo del régimen cubano también, pues, con él, claro, todo iba bien, por supuesto. Y ahora, imagínense, se fueron los médicos cubanos, terror. Como no hay médicos cubanos, el país está en la catombe, no tienen cómo atender el dengue, no tienen qué hacer con el coronavirus. Es terrible. Los médicos cubanos se fueron y ahora está todo desatendido. ¿Qué problema? En China lo sabemos, la historia fue distinta, una película con un final feliz. Ya lo hemos hablado, pocos países podían haber asumido este desafío como lo hicieron allí. Ya es el colmo de la falta de respeto y de la desfachatez y de la crueldad. Decir que una película en China, una película con final feliz. ¿A quién se le ocurre decir esa imbecilidad? ¿Quién dice que China es una película con final? No. Primeramente, el gobierno chino no se ha preocupado durante muchos años por limitar el problema del mercado de animales salvajes, que es donde se han originado la mayoría de estas mutaciones de estos virus, porque es una mutación que se produce del animal, de ciertos animales salvajes, se produce hacia el ser humano. A veces ha sido producto de la civeta, como fue en el caso del SARS, que la civeta es como una especie de gato salvaje grande, que es muy codiciado, sobre todo en China, por los mercaderes estos que no tienen escrúpulos tampoco y que comercian con los animales a diestra y siniestra, no les importa si hay extinción, si hay nada, no les importa. Y el gobierno chino hacía oídos sordos de toda esta situación con los mercados estos, porque bueno, parece que generaba bastante dinero. Y entonces, si ya sabes que hay mutaciones que se están produciendo en torno a este negocio de los mercados de animales salvajes, pues señor, tienes que empezar a hacer algo al respecto. Y lo empezaron a hacer, pero muy tarde. Y no obstante, no se hizo lo suficiente. ¿Y por qué no se hizo lo suficiente? Miren, ahí está la muestra en el COVID-19 ahora. Porque los coronas son una familia de virus. Y este es el caso, este es el 19. Esta es la mutación que afecta ahora de esta manera al ser humano. Y el gobierno de China no tiene mucho de qué enorgullecerse. Lo que tiene es que estar avergonzado de haber propiciado también esto, por haber dejado desatendida esa cuestión de los mercados de animales salvajes
total por un asunto de que es típico de que hay gente que cree en los remedios de la, de la piel del bicho este, de las escamas. Señores, cosas así, lo que tienes que informar a la gente, educar a la gente, acabar con todo el oscurantismo ese, con toda esa tontería de comerse cuanto bicho corra, huele o nade. Educar a la gente en quitarle esa mentalidad feudal y ponerle una mentalidad del siglo XXI y ser más responsable. China siempre ha tenido ese problema con ciudades contaminadas que la gente se ha tenido que ir, con todas las aguas inundadas de cambio de arsénico, de mercurio, con suelos llenos de plomo, con lluvia ácida, con todo. Y China ha tenido muchísimos problemas para atender eso. El gobierno se ha preocupado muchísimas veces de eso. No, claro, se mueren 1000 chinos, bueno, es una gota en el mar. Y China tiene además una cosa que no tienen el resto de los países. El resto de los países donde se ha producido esto en Occidente son países libres, donde a ti no te puede cualquiera parar y impedirte moverte de un lado a otro. Para eso tiene que haber medidas excepcionales. En China no. En China, como la gente no tiene derecho porque es una dictadura comunista, sacan el ejército para la calle y te dicen: chino, de ahí tú no te mueves, te doy un paro por la cabeza. No, que quiere comer arroz, no, aquí no hay arroz, no, te quedas para allá atrás. Quédate ahí y aquí no te mueves. Hacen un ciclo, cierran a la población y por supuesto toda la cuarentena, toda la gente se mantiene en un lugar y se frena. Pero según información que tengo de ayer, no es tan así. Ha habido casos nuevos en China, o sea que no está totalmente contenido. Pero claro, como China es también amigo del régimen cubano, hay que hablar bien de China. Y hay que poner a China como ejemplo de final de película con final feliz. Hay que ser cara de tabla. También está Cuba, un país pobre, pequeño, pero con un sistema de salud sólido que va desde la atención primaria en ese médico o enfermero de la familia que ahora mismo anda interrogando a cada viajero que le llegó al barrio, hasta un IPK, uno de esos institutos que demuestran que la ciencia de primer nivel puesta al servicio de salvar vidas no es una realidad de películas o series estadounidenses nada más. Pero a ver, ¿qué tienen que ver las series y películas estadounidenses con un problema como este que es tan serio? ¿Y qué sistema de salud sólido tiene Cuba? Eficiente y sólido. ¿Qué sistema sólido? Un sistema que tú no puedes ni llamar a una ambulancia para que venga a buscarte a tu casa uno que esté enfermo. Que no tiene transporte, que no tiene camilla, que tienes que llevar hasta las sábanas y las almohadas de tu casa. Como si hay ingresos. Donde un familiar, como pasó con un familiar mío, que no han podido hacer los análisis porque no es reactivo. O donde tú ibas a hacerte una radiografía y si había cualquier problema, no hay radiografía hoy, si no te cortaban la radiografía por la mitad. Señores, ¿de qué país estamos hablando? ¿De qué sistema médico eficiente está hablando esta señora? Y que el IPK, centro de primer nivel, ¿qué es centro de primer nivel? Señora, centro de primer nivel aquí es el Weizmann, o es en Estados Unidos el CDC de Atlanta, o lugares como esos. Es que IPK de primer nivel. Está bueno ya de vivir en la fantasía esa, en el mojón comunista ese en la cabeza. Está bueno ya. Basta ya de estar mintiendo tanto y de estar confundiendo y engañando a la gente y presentándose, convirtiéndolo todo en un dichoso problema político y todo presentarle como el adalid de la salud gratis, de la educación gratis. Basta ya de tanta mentira. No sé cómo es que no les da vergüenza. Son a prueba de todo esta gente. Increíble, increíble. Y vamos a ver cómo termina en Cuba, que Dios no quiere que se siga extendiendo eso. Porque si hay países como el mío, por ejemplo, que somos países del primer mundo, y nos ha costado trabajo lidiar con esto, no porque el sistema médico sea ineficiente, ni porque sea más malo que el de Cuba, porque eso es mentira absoluta. El sistema médico en Israel es no 1000 veces, 1.000.000 de veces mejor que el de Cuba. Posiblemente mejor que el de Estados Unidos. El de Estados Unidos, con todos los problemas que tenga, también es mejor que el de Cuba. Y el de todos los países de Europa, mejor que el de Cuba siempre. El de Costa Rica, mejor que el de Cuba. El de Chile, mejor que el de Cuba. El de Uruguay, mejor que el de Cuba. Y el de un montón de países más, mejor que el de Cuba. Está bueno ya estar inflando el globo ese ya. Ya eso no va más, ya eso es un globo que no aguanta más. No aguanta más. Entonces países que somos del primer mundo, resulta que no podemos lidiar con el coronavirus. Mire, ustedes pueden lidiar con el coronavirus por ahora,
por ahora pueden lidiar en Cuba con el coronavirus porque los cubanos no viajan a ningún lado. Y este es un país donde la gente se pasa la vida viajando, entrando y saliendo, entrando y saliendo porque es libre, es un país libre. Métete eso en la cabeza. Y en los países libres la gente viaja, intercambia, comercia con quien le da la gana, importa. Y por eso se transmite el virus. No es porque se quiera transmitir el virus ni porque el sistema sea más ineficiente. Porque hay hospitales de primera, hay medicina, hay recursos. Y hay un gobierno aquí que ha dicho no, no se mueve la gente de la casa. Se queda en eso, van a trabajar la gente indispensable. No como en Cuba, que veo todo el mundo haciendo cola, en molotera, gente hasta de más de 60, 70 años. Porque si les falta un pedazo de pollo no pueden esperar, no, tienen que ir corriendo a la molotera a matarse por el pedazo de comida. Y me va a decir con esa cara que es un sistema eficiente. Y entonces, en este contexto, los países del primer mundo no pueden con la emergencia. Y los números de contagios y fallecidos crecen por día. Allí donde el neoliberalismo dictó que mientras más chiquito el presupuesto para la salud, mejor iría la economía, el coronavirus se transmite a sus anchas. El presidente estadounidense Donald Trump hereda un sistema de salud fallido al que le suma su ineptitud. Empezó por decir que era una gripe, que lo de los mercados era por el precio del petróleo, que todo esto eran cosas de los demócratas para echarle arriba un problema. Desde que dijo todas estas mentiras, a finales de febrero en Estados Unidos hay ya casi 6.000 casos confirmados y unas 105 muertes por la COVID-19. Esto, según la base de datos de Johns Hopkins, universidad y hospital confiables hasta cierto punto, porque allí, en la economía más grande del mundo, los médicos se quejan de que no tienen reactivos para hacer las pruebas. Por tanto, no saben bien cuántos contagios realmente hay, aunque ya se reportan casos en los 50 estados de la Unión. ¿Cómo me va a decir a mí que el Johns Hopkins, un centro de tanto prestigio, es una institución hasta cierto punto confiable? El Ministerio de Salud Pública cubano sí es confiable, que falsificó todo en torno a la enfermedad aquella de la... ¿Cómo se llamaba? Lo que atacó a los cubanos por falta de carne, por falta de comida. La neuropatía periférica. Falseó datos y de todo. Ese sí es confiable. Claro. Y tiene la cara de volver a mencionar el asunto, que en Estados Unidos no hay reactivos. Que en un momento determinado por una crisis haya falta de reactivos. Puede pasar. Pero en Cuba, sin crisis ninguna, no hay nada más normal que tú vayas a cualquier gestión de ese tipo y que te digan no hay reactivos. Así que... Trump, mientras tanto, ha hecho lo que sabe hacer: tratar de comprar una vacuna alemana para uso exclusivo de los estadounidenses. No de todos los estadounidenses, de los que puedan pagarlo. Los alemanes le salieron al paso, molestos, y es que no todo el mundo tiene precio. Y por supuesto, no podía faltar la joya de la corona, el ataque a Trump. Señores, que no es esta señora ha dicho ahí una serie de inexactitudes y de mentiras descaradas. Porque además esta gente, ellos no se toman el trabajo de contrastar las informaciones, ni en verificar las fuentes, ni en verificar si es cierta la información. Como en el caso de lo que ha dicho de Chile. Ella no se toma el trabajo en verificar la información. Ella, si va a Argentina a verificar, va al diario de más izquierda que hay, a página 12, y ese es el que le sirve de fuente. Si quiere verificar por Inglaterra, entonces va al The Guardian, que es el otro diario de más izquierda que hay en Inglaterra. Y entonces ahora se está hablando de que Donald Trump quiso comprar una vacuna a los alemanes, como presionándolos para que nada más que se la vendieran a Estados Unidos. Eso es una imbecilidad, además de ser una mentira total. Ese rumor surgió a raíz de un comentario que se hizo en Reuters, basándose en una fuente anónima, por supuesto. Entonces alguien del gobierno alemán, que tampoco se sabe de qué fuente vino en realidad, un funcionario del gobierno alemán lo repitió. Se creó el estado de opinión. Y al final, la misma compañía en cuestión de que se hablaba ha tenido que salir a desmentir que en ningún momento ni Estados Unidos, ni Donald Trump, ni nadie les ha pedido que dediquen sus investigaciones para producir una vacuna solamente para los Estados Unidos, porque incluso hacen hincapié en que la quiere solamente para Estados Unidos, bueno, para hacer ver, bueno, Donald Trump es un hijo de puta de marca mayor y quiere que todos los demás pueblos, todos los demás países se jodan y nada más que Estados Unidos esté bien.
Esa es la manera más burda, más cínica y más estúpida que hay de crear todo este estado de opinión en torno a una persona también. Señores, por otra parte, la compañía que trabaja con esas vacunas, esas cosas, es privada. Y le vende sus medicinas, le vende el producto de su trabajo a quien le sale de las entretelas mondongales, señores. Le vende las medicinas a quien le dé la gana. Como si es a Estados Unidos, como sea a Italia, como sea a Japón. Eso es lo que no se entiende, que el mercado funciona así. Pero no ha pasado, eso no es así. Desde el principio está todo el mundo de acuerdo en que cuando se empiecen las primeras vacunas va a ser un esfuerzo mancomunado y se va a empezar equitativamente la distribución, que eso no va a ser una cosa de un país ni de otro. Entonces, se basa en mentiras descaradas también que no se toma ni el trabajo de verificarlas para entonces atacar a Donald Trump y a los Estados Unidos. Está hablando de la cantidad de casos que hay en Estados Unidos, que es un país con 300 y pico de millones de habitantes, comparándolo entonces con Cuba, que es un país con 11 millones de habitantes. Dicen que dictar la emergencia nacional y aplicar fondos para una cosa o la otra aligera la situación, pero por ejemplo el Miami Herald estaba haciendo referencia a una historia de un joven de origen cubano que fue a hacerse la prueba, tras llegar de un viaje se la hicieron y luego le llegó una factura de más de $3,000. En Estados Unidos 30 millones de personas no tienen seguro médico, no lo digo yo. El exsecretario de Salud de Bill Clinton escribió en el diario The Guardian: en lugar de un sistema de salud público tenemos un sistema privado con fines de lucro para las personas que tienen la suerte de pagarlo y un sistema de seguro social desvencijado para las personas que tienen la suerte de tener un trabajo a tiempo completo. Mire, no es un secreto para nadie que el sistema de salud en Estados Unidos no es perfecto, que tiene muchas carencias, que tiene problemas de accesibilidad y tiene todo. Pero bueno, tampoco es ahora querer buscar para todo el ejemplo de lo que no funciona bien. Hay otros países de Europa que el sistema es totalmente distinto y están enfrentando los problemas con el coronavirus a cantidad. Vaya a España, que es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Ahí verá cómo hay casos y muertos por coronavirus. Vaya a Italia, mire cómo está, que es un sistema de primerísima, siempre se ve de primerísima calidad, el sistema de salud pública de Italia. Como mismo lo ha sido el de Alemania, que es tremendísimo. Todos esos países cuentan con unos sistemas de salud pública, que es lo que llaman el estado de bienestar, como parte de lo que llaman el estado de bienestar. Que al final, miren, pero ¿por qué siempre tiene que buscar la comparación tratando de buscar lo peor? El caso de lo peor. Un artículo del diario argentino Página 12 invita a pensar el coronavirus como un desafío a lo que ha de significar el Estado para un país, porque el sentido común indica que es muy difícil imprimirle al mercado un sentido de responsabilidad social, sobre todo allí donde el rico y las grandes compañías son la prioridad. Parece que esta señora no le ha dicho que el mercado precisamente es lo que garantiza que llegue a más personas cualquier beneficio que se produzca en los países de libre mercado. En Cuba, que no es un país de libre mercado, los beneficios llegan primero a unos pocos y después si acaso al que le toque. De una sociedad. Ningún país es perfecto. Y como están las cosas ahora, no es responsabilidad necesariamente del mandatario de turno. Pero ojalá y cuando trascendamos esta emergencia se mande a callar más a los voceros de la privatización absoluta, a los defensores a ultranza del neoliberalismo y se piense más en cuál es la función que debería tener un Estado. Manténgase informado. Buenas tardes. En todo caso será manténgase desinformado, porque eso es lo único que saben hacer en el noticiero de televisión de Cuba, mantener desinformado. Esta gente no cambia, es el mismo teque de que el rico es malo y que los señores, sí, los ricos producen, los ricos tienen las empresas, producen empleo, producen bienes, producen medicamentos, las compañías farmacéuticas producen y todo eso va al mercado, sí, pero todo eso es accesible después. Que haya precios más caros, precios más altos, eso se regula. Hay leyes antimonopolios en los países capitalistas, por si no lo saben. Es todo este discurso destinado a engañar a la gente, a tupir a la gente, y el cubano que no sabe, el pobre que no sabe nada, de nada, se deja meter toda esta porquería en la cabeza y entonces se cree. Los que no se lo creen, a veces se lo creen en parte y quedan como en duda. Ese es el único objetivo de toda esta gente. Es realmente asqueroso ver a esta señora
plantearse ahí, a decir, pararse ahí a plantear todas estas cosas, todos estos desvaríos y todas estas cosas. Es un sistema de desinformación destinado precisamente para que toda esa pobre gente que hay allí siga en las mismas, en la oscuridad, y que sepan que el coronavirus no es una broma. Y yo he hablado con Cuba, ayer mismo hablé con alguien y me dijo, no, aquí todo sigue igual y los ómnibus siguen funcionando y todo el mundo en los molotes y todo el mundo en las colas. Y señores, no es tanto, no hay que ser la mascarilla, mire señores, la mascarilla ayuda hasta un punto. La persona que está infectada se pone mascarilla, pero hay personas que pueden estar infectadas que no sabe que lo tiene, y la mascarilla ayuda a que no contagie a otro. La distancia no es de 1 metro. La distancia recomendada aquí, por lo menos en mi país, es de 2 metros de la persona, porque las partículas de saliva, todo eso, pueden estar en el aire y pueden llegarle a uno. Y si no tienes mascarilla, es más fácil que te llegue. Pero usted mismo entra para que se hagan la idea, porque en Cuba no acaban de darse cuenta, la gente sigue en la bobería. ¿Cómo es de serio este asunto y por qué se transmite a esa velocidad y con esa facilidad, señores? Usted, pues le voy a poner un ejemplo. Ahora va a un cajero automático, como en Cuba tienen ahora con esto de las tarjeticas ese y todo eso. Tengo un cajero y apretó los botones de ese cajero automático y a lo mejor ahí tocó a alguien en esos botones que ya está infectado y usted se le quedó en el dedo eso. Y usted se va y eso lo transmite para otra parte. El ser humano tiene la costumbre, todas las personas tenemos la costumbre de pasarnos la mano por la cara, de pensar con las manos en la cara, de hacer esto con las manos en la cara. Instintivamente nos llevamos las manos a la cara y ahí, ya sea por vía de ojos, nariz o boca, por ahí viene el virus. Por eso es que es tan peligroso. Pero no solo botones de un cajero. Vas a un supermercado, a un lugar cualquiera, hay un paquete de cereales, por ejemplo. La persona viene, mira el paquete de cereales, lo toca con sus manos, lo mira, no, este no me lo deja. Ya ese paquete quedó contaminado si esa persona está contagiada. Y usted viene detrás, coge ese paquete, hace lo mismo que él o simplemente se lo lleva para su casa, donde lo va a contagiar a usted y va a contagiar al niño que lo use y a todo el que lo toque. Así es como funciona ese coronavirus. La única solución para eso, que es difícil porque las personas no tienen el hábito de estarse constantemente lavando las manos, es tener siempre encima gel con % de alcohol. Algunos tienen cloruro de mesalcones o alcohol, tienen cierta cantidad, pero bueno, sirven para matar el virus. Porque el virus además tiene una particularidad, que puede permanecer en una superficie, depende si es plástico, madera, metal, cristal, puede permanecer entre 9, 12 y hasta más días. Y todo el que pase por ahí y toque ahí, se va a contagiar. Porque después inevitablemente se va a pasar la mano por la cara. Si usa guantes, tiene que tener en cuenta de que puede haber tocado en otros lugares y el guante queda contaminado. Tiene por tanto que cambiarse los guantes cada vez que salga de algún lugar. Lo mismo es con el gel. Salió de un lugar, sabe que tocó varias cosas, o antes de entrar a un mercado, para no contagiar las cosas, lávese las manos con un gel de base alcohol. Y en Cuba yo no sé si lo tendrán, no sé cómo es, pero es la mejor solución. Así que bueno, esa es la realidad. Eso es lo que no les dice nadie, parece. Bueno, siento haberles metido el teque de la tipeja esta. Entonces bueno, nos vemos más adelante, que tengo otras cosas por traer de los tiempos. Y bueno, les deseo mucha suerte con todo esto del virus, que estén lo más protegidos que puedan y que bueno, que Dios nos ayude.